Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con el cual se cierra la semana para nosotros. Una semana, bueno, pues como no podía ser de otra manera, nos deja noticias alternas, unas buenas y esperanzadoras, otras malas, rozando en lo catastrófico. Dentro de las buenas, bueno, pues que Bruselas aprueba una muy importante partida presupuestaria, un Plan Marshall II, para ayuda de los países afectados por el coronavirus, prácticamente todos en el viejo continente, si bien España e Italia se llevan la palma y son los que más ayuda necesitan. En las malas, bueno, pues que al frente sanitario, al frente económico, se ha sumado el frente judicial. Y los políticos, pues haciendo gala de lo que roza la irresponsabilidad, pues lejos de buscar soluciones, pues están tirándose los trastos a la cabeza, con frases como acusarse de hijo de marqués o hijo de terrorista. Las soluciones, por el momento, no llegan, las noticias económicas continúan siendo malas, y para muestra un botón, la fábrica de Nissan se va de España y deja en el aire, por no decir en la calle, que hace mucho aire también en la calle, hace mucho frío fuera, decía un jefe que tuvimos nosotros. Bueno, pues dejan el aire a 3.000 empleados. 3.000 empleados son 3.000 familias, son 3.000 sueldos, son 3.000 sustentos que ahora quedan en un veremos. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche de jueves, como hacemos todos los jueves, yéndonos hasta la consulta del doctor Alain Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de Asturias desde Candás. Saludos desde Candás. Ahí está, haciendo patria, en este caso. Desde Candás haciendo patria. Bueno, la primera pregunta es la de siempre. ¿Cómo vamos? ¿Qué resultados nos dejan estos últimos 7 días? Pues los datos que nos dan son muy positivos. Estos días se están dando unas cifras de fallecidos en la semana de 39 personas. El número de fallecidos totales varía un poco. Hubo una serie de fluctuaciones en función de las valoraciones, criterios que se aplicaba desde el Ministerio, pero el número de contagios va disminuyendo, el número de altas también va aumentando, por lo tanto vamos por el buen camino. Pero como llevo diciendo desde hace unas semanas, ojo, con mucho cuidado y paso a paso. Es que eso tiene que ver precisamente con la siguiente pregunta que voy a hacerle. Bueno, desde una opinión puramente médica, ¿no? Desde una opinión puramente profesional, ¿es más de los que se inclinan por alcanzar ya esa nueva normalidad o es más de los que se inclinan de espera, no corramos demasiado, que quizás nos podamos tropezar y si nos caemos nos mancamos? Exactamente, no debemos precipitarnos ahora de volver a la normalidad, a esa nueva normalidad que tendremos dentro de unas semanas y veremos cuál es, que también tenemos todos muchas dudas. Pero no hay que precipitarse, ¿no? No hay que precipitarse porque, bueno, ha habido algún que otro rebrote, por ejemplo en Lleida, sí. Pues de un cumpleaños, vemos situaciones en las que parece que la gente se olvida un poco de que hemos estado confinados y que hemos mantenido esa distancia social de seguridad sanitaria y tenemos que mantenerla por motivos obvios. Es que el virus está ahí presente, es un enemigo invisible, pero es un microorganismo que existe, que permanece, que sigue contagiando gente y por lo tanto tenemos que ir poco a poco, paso a paso, fase a fase. Tal es así, por ejemplo, que tanto en Madrid como en Cataluña no van a solicitar que la próxima semana pasen a fase 2 e incluso Valencia ha preferido, la Comunidad Valenciana ha preferido mantenerse en la fase 1 más tiempo. No hay que precipitarse, hay que valorar los datos médicos que van surgiendo en cada zona. Está claro que no es lo mismo el nivel de contagio, lo vimos por los datos en Madrid, en Barcelona, que aquí en Asturias o en Galicia, claro. Pero no hay que bajar la guardia, Tenemos que ir paso a paso, poco a poco y con confianza, pero con confianza sabiendo que tenemos que controlar y la situación todavía tiene que controlarse más. Perfecto, aunque soy tremendamente partidario de leer periódicos y cuantos más mejor, muchas veces piensa uno
a lo mejor me valía la pena no leer tanto, porque ya lees tanta información y tan dispar con respecto al coronavirus. Por ejemplo, leía esta semana en prensa, el virus que afecta a España es una clase de virus distinto al de otros países. ¿Varía el virus según países? No entraría en tan detalle. Yo creo que tanto detalle. No, el virus es el mismo. Que pueda mutar, pues, está claro. Y el ambiente, los niveles ambientales, las condiciones ambientales seguramente van a hacer mutar el virus o hacerlo desaparecer, como algunos piensan que estos niveles de calor que tenemos estos días es beneficioso para España, ¿no? Sin embargo, de la misma manera que se dice que el calor podría matar al virus, da la casualidad que en los países nórdicos, en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, pues los niveles de contagio son menores. Y puede verse a lo mejor a que las condiciones ambientales son diferentes, o puede ser a que, bueno, pues esos países tienen menos contacto directo inicial con China, o son zonas menos turísticas en estos momentos del año, y a lo mejor también por las medidas. Son cosas que tenemos que valorar. Sí. Todo esto estamos, como tú dices, Juan, un poco a pie del cañón. Sí. La actualidad, en el mundo actual, la actualidad, valga la redundancia, es demasiado instantánea. Y esa rapidez de información es beneficiosa para unas cosas y malo para otras. ¿Por qué? Porque surgen noticias de todo tipo, en todo momento, a través de todos los medios, no solamente a través de los canales de información, las televisiones como esta de Asturias, sino también a través de Twitter, ¿no? Sí. Y eso conlleva que esa sobreinformación de la que tú hablas puede llegar a ser negativa porque crea confusión, mucha confusión. Tenemos que ir también, en ese caso, con mucho tente, con mucho cuidado y esperar a ver cómo evoluciona para sacar conclusiones, pero dentro de unos cuantos meses. Por supuesto. ¿Qué significa el término supercontagiadores? Que a priori puede parecer aterrador, supercontagiadores. Pues eso tiene que ver con una serie de personas, que no solamente es en el caso del COVID, unas personas que por razones genéticas pues pueden ser un reservorio del virus, con niveles de carga viral bastante importante, pero suelen ser asintomáticos, y eso conlleva que al ser asintomáticos y llevar una carga viral importante, pues es fácil que contagien a muchísima más gente de la que podría uno pensar. Estos supercontagiadores habría que identificarlos, ¿no? Sí. Da la impresión que ponemos el dedo o indicamos con el dedo a algunas personas. No se sabe, es una teoría que puede justificar el hecho que, por ejemplo, hace unas semanas en Corea, en los bares de copas, parece ser que una sola persona, recorriendo una serie de locales, había infectado casi 1000 personas, ¿no? No solamente por el contacto directo de esa persona, que podría ser una supercontagiadora, sino también por los contactos de toda la gente, una especie de fenómeno piramidal, ¿no? Pero, bueno, son personas que habría que individuos que por razones genéticas tienen esas características y que, bueno, pues sí, no solamente en ese caso, pero en otros casos podrían existir, y parece ser que existen. Claro. Por otra parte, vamos a hablar de tratamientos. Francia ha descartado, al parecer, el uso de la, atención, hidroxicloroquina, creo que lo dije bien, en los tratamientos. Sí. ¿A qué es debido? Francia lo ha descartado, sí. La hidroxicloroquina es uno de los fármacos que se están empleando para luchar contra algunos síntomas del COVID, y se suele usar en casos de malaria, en lupus, en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Francia ha tenido que hacer un decreto específico para autorizar el uso de la hidroxicloroquina. En España no, en España ya está dentro de una serie de protocolos de tratamiento de esas enfermedades que dije antes. Pero para que la gente le suene un poco más, es el fármaco que el presidente Trump, me fui muy atrás, el presidente Trump está tomando para prevenir, según él, y también el presidente de Brasil, Bolsonaro, está haciendo lo mismo, aunque no esté demostrado que eso pueda prevenir. Los resultados de los estudios franceses, que fueron, yo creo que precipitados, la aprobación del decreto por una simple razón, porque había una presión social muy importante y porque la gente quería, por esa sobreinformación que tenemos, quería después de que un médico francés hubiese dicho que en sus tratamientos de pacientes con COVID-19 ese tratamiento con hidroxicloroquina había sido eficiente y efectivo, precipitó que el gobierno francés
decretara el uso de hidroxicloroquina. Lo que pasa es que los resultados actuales no son tan positivos como se esperaba e incluso se dice que hay algún que otro efecto secundario. Sin embargo, la hidroxicloroquina se sigue usando en algunos protocolos aquí en España. Y según datos que leí esta mañana, casi el 85% de los afectados por COVID-19 han sido tratados en algún momento con la hidroxicloroquina. La Agencia Española de Medicamento sigue una serie de protocolos donde no es evidente esos efectos negativos, pero aquí se siguen manteniendo esos tratamientos, esas pautas, con unos protocolos muy bien establecidos. A lo mejor tanto en Francia como en otros países no se han seguido y por lo tanto, pues eso es uno de los tratamientos. ¿Te acuerdas, Juan, que aquí yo dije que no iba a entrar en detalles sobre qué fármacos estaban empleando? Sí. Porque obviamente son cosas que los médicos, mis compañeros y compañeras que están en primera línea, están aplicando para luchar mientras esperamos antivirales y mientras esperamos la vacuna, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que Francia haya anulado el decreto de autorización, pues es una medida solamente tomada en Francia. La OMS también parece ser que una serie de pruebas, un determinado número de población en Estados Unidos recomienda su no uso, pero en España se sigue usando. Pero estoy convencido que el uso, según unos protocolos bien claros que se hacen en España, hace que esté muy controlado sus efectos tanto positivos como negativos. Ese es el motivo por el que algunos países, sobre todo por la presión obvia de esta pandemia, algunos países no la van a usar y otros países con unos protocolos establecidos como en España siguen usándola. Claro. Por otra parte, ¿el virus se está debilitando o nosotros nos estamos haciendo más fuertes? Eso tiene un poco que ver con la pregunta que me hiciste antes, si en España el virus es diferente, ¿no? Sí. Debilitando no, puede que esté mutando. Más fuertes no. No, más fuertes no. Salvo, y habría que comprobarlo, las personas que sufrieron la infección y que puede que tengan una inmunidad. Pero en ese caso tampoco se sabe si es una inmunidad per secula seculorum o es una inmunidad momentánea. Una cosa que habría que estudiar también. No, el virus sigue siendo tan fuerte como al principio. Y eso es uno de los grandes errores que se está cometiendo. Pensar que somos más fuertes, pensar que el virus se está debilitando. Está claro que la cuarentena ha posibilitado que la expansión, el contagio, no fuera tan grande. Eso hay que agradecerlo a todas aquellas autoridades sanitarias que hayan tenido la idea, los gobiernos, tanto nacional como regionales de las comunidades autónomas, que han decidido poner en cuarentena sus poblaciones y restringir el movimiento. Yo creo que eso es una de las medidas que ha conseguido parar el contagio. Pero el virus sigue siendo el mismo, sigue siendo absolutamente el mismo y por lo tanto por eso no hay que bajar la guardia. Claro. La vuelta al cole también leía estos días en prensa, ¿no? La vuelta al cole de los escolares en Corea del Sur, bueno, dispara los contagios. Bueno, ¿cómo evitar esto cuando nos llegue la hora de que vuelvan los pequeños, los nuestros, en septiembre al cole? Mira, en Francia también se han abierto unos 700 colegios hace 10 días y han tenido que cerrar 70, el 10%, porque también hubo rebrotes, ¿no? Yo creo que tanto el modelo coreano como el modelo francés de querer volver lo antes posible a la vida escolar normal, a lo mejor no ha sido tan acertada. Por eso yo creo que las indicaciones del gobierno nacional de retrasar la vuelta del colegio de los más pequeños, los que más difícilmente pueden mantener esa distancia social de seguridad sanitaria, por razones obvias, el hecho de retrasarlo hasta septiembre va a ser muy positivo. Y para ir los ejemplos tanto de Francia como de Corea. Y hay que acordarse, Corea del Sur, lo que dije antes, también sufrieron una serie de contagios en Seúl, en unos bares de copas nocturnos, que tuvieron que cerrar otra vez, ¿no? Eso demuestra lo que también decía al principio. Vayamos poco a poco, no aceleremos el proceso. No pensemos que porque el nivel de contagio sea menor, el virus haya desaparecido, seamos más fuertes o que todo haya pasado. No, hay que ir poco a poco. Yo creo que las medidas que se están tomando para retrasar la vuelta al colegio de los más pequeños es lo más acertado en la actualidad.
Bueno, por otra parte, otros estudios, hoy la entrevista de esta noche va acerca de estudios que van publicando los medios, ¿no? Bueno, otros estudios afirman que una alimentación saludable, sin abuso de carnes rojas, puede ayudar a prevenir el coronavirus. A ver, ¿esto es así o es que una dieta saludable es buena en cualquier momento? Tú lo has dicho, tu pregunta lo estás diciendo. Una dieta saludable es buena en todo momento. No vamos a echar la culpa a la carne roja, ni ahora ni hace unos años, de padecer mayores enfermedades, ¿no? Todo hay que tenerlo, hay que consumir todo con mesura, ¿no? Sí. Digamos que la dieta saludable, la dieta mediterránea, contempla una alimentación variada, con todo tipo de alimentos, incluidos carnes rojas, pero, como digo, en cantidades aceptables, ¿no? Sí. No vamos a seguir una dieta tan extremadamente carnívora como la americana. Tenemos que seguir con nuestra dieta saludable, la dieta mediterránea, que demuestra que eso pues nos hace tener un estado de salud óptimo, con defensas óptimas para luchar contra cualquier tipo de enfermedad. Ahí estamos otra vez en lo que tú dijiste al principio, ¿no? Otro estudio más, otra noticia más. Veremos con el tiempo. No, dieta saludable siempre, no solamente contra el COVID, sino para tener una vida saludable y larga. Voy a hacer una pregunta que quizás debería de hacer meses más adelante, pero bueno, ustedes, como médicos, como profesionales, se han preguntado, oye, ¿qué pasará cuando llegue la gripe normal? ¿Puede haber un estallido de alarma de gente que tenga la gripe normal, pero le entra la psicosis de, Dios mío, esto ha vuelto, voy para el médico porque qué mal me encuentro, cuando a lo mejor simplemente es gripe normal? Te he oído un poco mal, se ha entrecortado un poco la pregunta. Nada, la repito. Nada. Si ustedes como profesionales... Hablas de un problema de alarma. Sí, que cuando llegue la gripe normal, pues la gente, lógicamente, piense, Dios mío, es el coronavirus otra vez, voy para la consulta y aquello vaya a ser, bueno, pues un mare magnum. No, mira, yo creo que al contrario, esta pandemia que acabamos de padecer va a normalizar una cosa que en los países asiáticos es normal. Y aquí veíamos muy raro, que es el uso de mascarillas. Sí. La gente va a estar más concienciada para vacunarse los que tengan que vacunarse, sí, sobre todo la gente de riesgo, vacunarse contra la gripe, sí, y va a tomar las medidas adecuadas, aprendiendo a lavarse las manos más frecuentemente, a ponerse mascarillas cuando salga a la calle, sí, a estornudar en el codo, en la manga de la camisa. Yo creo que esta pandemia hay que sacar conclusiones positivas. No creo que cuando surja o vuelva otra vez la nueva ola de gripe, la gente se ponga más nerviosa que con lo que hemos vivido, ¿no? Al contrario, yo creo que va a hacer que la gente tome mucho más en serio todas aquellas campañas de vacunación que desde las entidades, autoridades sanitarias se promueven cada año, y vamos a ser más precavidos, vamos a hacer más caso al médico de cabecera o a las campañas diversas, vamos a hacer más caso a las alarmas por gripe o por otro tipo de contaminación ambiental, vamos a ser más sensibles, pero no creo que eso vaya a producir ningún tipo de psicosis general, no lo creo. Claro, por otra parte, todas las televisiones, desde la más grande hasta la más pequeña, están incidiendo en el uso de la mascarilla, bueno, pues con unos spots facilitados por el Gobierno de la Nación, en todos los programas, hasta incluido le escuchamos a usted hace un momento, bueno, pues hay que usar la mascarilla, hasta los famosos hacen campaña con el tema de la mascarilla. Sin embargo, luego uno acaba de trabajar, sale a dar una vuelta con la familia y te encuentras con un montón de gente que ni mascarilla, ni mascarillo, ni nada de nada. Y hay veces que incluso se te quedan mirando como diciendo, mira qué frikis, ¿no? Van con mascarilla por la calle. Vamos a ver, no aprendemos nada más que a base de multas en lo de la distancia social de seguridad sanitaria, en lo de las mascarillas. ¿De qué color hay que pintar ya las mascarillas para que la gente se conciencie de una buena vez de que tiene que ponérselas? Yo creo que el porcentaje de gente que hace lo que tú dices, pues es mínimo, ¿no? Como suele decir el refrán, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Yo, circulando por Candás estos días, llevo la mascarilla puesta. Y Candás no es un sitio donde te vayas a encontrar en muchos lugares con
menos de 2 metros de distancia, pero sin embargo hay esquinas y curvas donde sí te puedes cruzar con alguien. Sí, lo decía ayer el alcalde, de Oviedo, decía, vas sin mascarilla a lo mejor, cruzas, das la esquina y te encontraste con uno enfrente que tampoco le llevaba, cuidado ahí. A eso iba. Aquí mismo ayer el alcalde de Oviedo decía eso. Y comparto totalmente, vivas donde vivas, siempre hay una esquina donde te puedes encontrar a alguien. Y siempre hay alguien que a lo mejor te puede dar la mano. Por lo tanto, no solamente mascarilla, sino que algunos llevamos aquellos pequeños botes de gel hidroalcohólico, ¿no? Bueno, yo creo que lo que debe de cundir es el ejemplo de la gente que lleva mascarilla. Sí, está claro, yo hace 1 año, 2 años, yo y todos ustedes podían ver a gente con mascarilla en la calle y nos llamaba la atención. ¿Qué tendrá ese señor? ¿Qué padecerá? ¿No? Ahora eso ya no pasa. Poca gente no lleva mascarilla. A mí me llamó mucho la atención estos días, viendo en Candás, cómo gente joven, pandillas de gente joven, llevaban mascarillas. Estaban juntos y llevaban mascarillas. Hay que decirles chapó. Hay que recomendar a la gente que siga manteniendo las mascarillas en lugares cerrados, en ciudades donde pueda haber más afluencia de gente, incluso en pueblos pequeños, porque hay que acostumbrarse a ellas. La persona que no lleva mascarillas, que depende, se la tiene que poner porque tiene que entrar a un lugar cerrado, se va a ver muy agobiada, mientras que el hecho de llevar la mascarilla durante tiempo y quitándola cuando estás solo o cuando estás en un lugar ya apartado, pues va a ser favorable, ¿no? Son pocos. Yo creo que el civismo de la inmensa mayoría de la población española es agradecer, es reconocer. Pero yo diría a toda esa gente que no lleva mascarilla que se acuerden. Que se acuerden por qué aplaudían a las 8 de la tarde. ¿Y a quién aplaudían a las 8 de la tarde? ¿Se aplaudían unos a otros en los balcones? Sí. ¿O aplaudían a los profesionales de la sanidad que estaban en primera línea? ¿A las fuerzas de seguridad del Estado que estaban también en primera línea, pues afrontándose al peligro? ¿O a la gente que estaba trabajando en las tiendas de alimentación, haciendo el transporte, toda esa gente que estaba en contacto directo con muchísima gente, incluso algunos con gente enferma? Sí. Toda esa gente es la que aplaudíamos. Sí, y las aplaudíamos porque estaban dejándose la piel, y muchos de ellos dejándose la vida para curarnos. Por lo tanto, vamos a ver si somos conscientes de que esos aplausos no eran para quedar bien, eran simplemente para agradecer. Y recordemos siempre, tengamos presente siempre a esa gente que luchó en primera fila, tengamos presente siempre a todos esos fallecidos, hombres y mujeres, con nombres y apellidos. Pensemos en ellos realmente, como ayer en ese minuto de silencio, pero pensemos, pongámosles caras a todos. Y para rendirle homenaje, para aplaudir de verdad, pongámonos la mascarilla tal como nos indican las autoridades sanitarias. Pues no podemos finalizar con otra reflexión, con otro deseo que no sea ese, doctor Alain Fernández. Este fin de semana, bueno, pues ya se puede ir a las grandes superficies comerciales, algunas ya han abierto sus puertas, pero la prueba de fuego la afrontan este fin de semana. Entiendo que ahí, bueno, pues está todo protocolizado, después lo van a poder ver, cómo está Parque Principado, está completamente señalizado, protocolizado, geles hidroalcohólicos de estos para facilitar la desinfección en las puertas, en los baños. Bueno, quédense con nosotros porque al final del programa lo van a poder ver, pero ahí también hay que mantener la guardia alta, ¿no? Se trata de un espacio cerrado, a fin de cuentas, aunque sea inmenso, pero ahí sí que mascarilla sí o sí, ¿no? Sí, hay que dar la enhorabuena primero a todos esos centros comerciales, a las tiendas, a toda la gente que se dedica, pues, a los bares, a los restaurantes, cafeterías, que están cumpliendo las normas y que lógicamente están haciendo que la gente siga sus indicaciones. Esos protocolos establecidos hay que darles de verdad la enhorabuena porque lo tienen muy claro, todos ellos lo tienen claro. La supervivencia de la economía mundial depende de que se sigan una serie de protocolos y que no solamente las entidades, comercios, grandes superficies hagan posible que la gente las cumpla, poniendo incluso gente que los indica, sino también los ciudadanos tienen que cumplirlo para reflotar la economía. Ayer mismo aquí lo decía, y vuelvo a repetir, el señor alcalde de Oviedo, hay que reflotar la economía, hay que volver a consumir, manteniendo esa distancia social de seguridad sanitaria, manteniendo las normas. Son sencillas, francamente son sencillas. Simplemente esa mascarilla hay que usarla en lugares cerrados, así de claro, y luego mantener esa distancia social de seguridad sanitaria y lavarse de manera frecuente las manos. Yo creo que no es nada complicado y con estas simples normas, siendo
bueno, cívico, cumpliendo con el civismo de ciudadano, pues haremos posible que este país vuelva a lo que siempre ha sido un país de acogida, un país de libre circulación, un país que sobre todo vive del turismo y del consumo, y un país, en final de cuentas, es sobre todo un país alegre y optimista. Y hablando de optimismo, a mí se me alegró mucho la cara, querido Juan, cuando el domingo pasado pues vinieron mis nietos ahí, bien. a Candás. Bien. Vinieron y estuvimos por las calles de Candás, vinieron aquí a vernos y de paso fuimos a comer un helado, que ya sabes que los helados de Candás son muy especiales. Ahí está. Y la verdad, pues a mí se me ha llenado el corazón de alegría y he pasado una tarde domingo estupenda con todos ellos en familia. Claro. Y viendo que la vida, la vuelta a la normalidad es fundamental y que la vida vuelva a florecer, además de este tiempo tan magnífico que tenemos estos días, aprovechemos, valoremos lo que hemos tenido que pasar para valorar más lo que vamos a poder disfrutar. Claro que sí. Pues que esa visita sea la primera de muchas. Doctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, Juan. Y como siempre digo desde Candás, cuidaros, a disfrutar la vida y sobre todo, cumplir las normas. Es el bien de todos. Y además son fáciles de cumplir. Gracias. Nos vemos en una semana. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, son normas muy fáciles de cumplir, tan fáciles como lavar las manos y colocarse, no la tengo aquí ahora, la mascarilla. Bueno, es sencillo, solamente hay que aplicarlo y de verdad se pueden ahorrar muchos problemas y muchas vidas. Bueno, nos vamos a publicidad muy rápidamente, volvemos para continuar el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de hoy. Ya llevamos bastantes, por no decir muchos meses de pandemia y cuando recurrimos a pues la vieja explicación de cómo empezó todo, pues entonces nos enfrentamos a una nebulosa. Todo parece que comenzó en China, todo parece que tuvo el epicentro en la localidad, en la ciudad de Wuhan. Incluso hay quien es más preciso y señala un mercado de alimentos de esta localidad. Sin embargo, bueno, pues lo que es el origen, el punto cero de esta pandemia parece que todavía no está claro. Por supuesto, bueno, pues las autoridades chinas, por el momento, cual dictadura que son, bueno, pues tampoco facilitan toda la información del mundo ni abren todas sus puertas para que se pueda comprobar todo. Con lo cual, bueno, pues circulan distintas teorías acerca de este virus. Bueno, pues como siempre, como todos los meses, recurrimos a nuestro especialista particular en conspiraciones, que ya nos espera al otro lado de la línea. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien por aquí. Bien, perfecto, genial. Pues si el mes pasado hablábamos de las distintas teorías de la conspiración que existían en torno a este virus, hoy parece que se puede precisar un poquito más, porque parece que son dos líneas, ¿no?, las que se manejan en cuanto, por el momento, dos líneas, las que se manejan. Una tiene que ver con un premio Nobel, como es Luc Montagnier, y otra con un documental que curiosamente ha desaparecido de la red. Cuéntame un poquito. Sí. Bueno, esto la verdad que se está yendo un poco de madre, ¿no?, en el tema de bulos sobre todo, ¿no? Pero en el tema de conspiraciones sí que es verdad que lo que más circula por ahí ahora y lo que todo el mundo comenta, por un lado es una entrevista en la televisión francesa de Luc Montagnier. O sea, este hombre no es cualquiera, este hombre es un premio Nobel de Medicina, sí, el 2008, premio Príncipe de Asturias, lo tuvimos por aquí, porque es uno de los descubridores del VIH, del virus del SIDA. Entonces, bueno, él afirma que el virus este fue creado por el hombre en un laboratorio, él apunta a Wuhan en concreto, y dice que mirándolo con colaboradores en una computadora y tal, que
él detecta que un 10% de este coronavirus tiene parte del VIH, del virus del SIDA, y algo del germen de la malaria, que no es poco decir. Sí. Él apunta como el medicamento mejor para curar esto, la famosa hidroxicloroquina, ¿no? que ahora está tan en boga. Sí. Y bueno, es un vídeo que ha andado mucho por ahí y que muchos han comentado, porque claro, es un premio Nobel, no es como si lo dice cualquiera. Claro, claro. Entiendo entonces que cuando en algún momento leíamos tratamientos que se emplearon contra el virus del SIDA tienen también parte de efectividad contra este virus, podría estar basado en esto que dice Luc Montagnier, ¿no? Bueno, sí, su teoría se basa sobre todo en que él dice que estaban experimentando para lograr una vacuna contra el SIDA, de ahí que tuviese un 10% de parte, sí. que tenga un 10% de parte del ARN y entonces que se les escapó, pero que esto era como una especie de experimento para encontrar la vacuna del SIDA, ¿no? Y que posiblemente quien haya pasado esta enfermedad pueda tener en cierta manera anticuerpos del VIH también. Claro, todo esto luego lo matizaremos, hasta qué punto lo que tiene esto de creíble o no. Claro. Bueno, vamos con el siguiente punto, el documental Plandemic, un documental que se veía en la red pero ya no, ha desaparecido. Plandemic, este fue el que desató, vamos, el miedo, la desconfianza. Lleva como 15 días por ahí y el creador lo publicó primeramente en YouTube, en Facebook, en Twitter, y se lo retiraron de las 3 redes sociales. Evidentemente en Internet hoy en día no puedes retirar nada, ¿no? Es como tu disco duro. Cuando la gente dice, no, tenía aquí esto, lo borré. Digo, bueno, vale, que sabemos un poco de eso, en Internet no borras nada. Este ya abiertamente abraza teorías de la conspiración de lleno, ¿no? La protagonista es Judy Mikovits, que es una bioquímica y que hace afirmaciones tan curiosas como que ella afirma que el virus proviene de un laboratorio en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Ahí difieren un poco, ¿no? Y que lo soltaron, pero con plena conciencia, unas élites mundiales que controlan todo el tema para meter miedo a la población, porque una población con miedo es más fácil de controlar. Ella es una de las fervientes seguidoras del movimiento antivacunas, es una de sus líderes. Ella afirma cosas como que la vacuna de la gripe, quien se vacune de la gripe tiene un 36% más de posibilidades de contraer el coronavirus, de que las vacunas matan a millones de personas cada año. Por ejemplo, en un momento dado le pregunta el entrevistador en el documental, ¿y por qué crees que en Italia ha habido casos tan llamativos y tal? Seguramente cuando se hizo el documental no estaba el caso de España. Y ella dice que es porque en Italia la vacuna de la gripe le metieron el H1N1, el famoso, o sea, la gripe A de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Y que estaba cultivada en un perro y entonces los tejidos, tal, no sé qué, afirma ella así muy alegremente, y que eso es lo que hizo que Italia tuviera una mortalidad tan grande, ¿no? Claro. Bueno, esa vacuna lleva muchos años con nosotros, pero bueno. Luego ella también dice que cualquier vacuna lleva un 30% de retrovirus por efectos de la manipulación, por contaminación. Que el confinamiento a que estamos sometidos, que es peor para el sistema inmunológico porque necesitamos, ella dice literalmente, andar por la playa, porque los microbios de la playa son sanadores, y que esto lo dice, hay algún otro inmunólogo que lo dice en el vídeo, ¿no? Que es más sano estar en contacto con virus, bacterias, que aislado, ¿no? Y dice también, y esto
quizá es una de las cosas por las que lo retiraron, que las mascarillas son muy peligrosas, porque que las mascarillas lo que hacen es activar los virus que tú tienes ya, ¿no? Con lo que ya dice que es una barbaridad el uso de mascarillas, ¿no? Pero claro, acaba diciendo que el sistema inmune fue creado por Dios y que si tú no te vacunas de nada, no vas a enfermar. Acabáramos bien. Entonces. Claro, como diría mi abuela en vez de ya parió, entonces, claro. Pero bueno, el documental, te digo que solo en YouTube tuvo 10 millones de visualizaciones antes de que lo quitaran, 3 millones en Facebook, en Twitter también millones. Entonces, yo me pregunto siempre hasta qué punto es necesario censurar estas cosas en lugar de educar a la gente, ¿no? Para que comprueben por sí mismos, porque ahora anda todo el mundo buscándolo y solo tienes que poner Plandemic, P-L-A, Plandemic, y lo puedes ver por ahí. Entonces, bueno, no lo sé. Claro, es darle quizás más publicidad que la repercusión que evidentemente, ahora todo el mundo ya te está diciendo. Y esto es muy peligroso, Juan, porque yo soy mayor que tú, pero cuando tú y yo éramos jóvenes, seguramente esto de las antivacunas, de que las vacunas eran peligrosas, tú no se lo oías a nadie, ¿no? No. Esto es un tema, para empezar, de ricos occidentales, ¿no? En África no se plantean, o en la India, estas tonterías, ¿no? Claro. Es algo de los ricos occidentales, ¿no? Ahora mismo en Washington están con una epidemia de sarampión, algo que hasta hace poco era impensable, ¿no? Y ahora, con este documental y con otros temas parecidos, está resurgiendo, o sea, está tomando una fuerza el movimiento antivacunas que lleva con nosotros solo desde el 98, por una estafa, un estudio estafa, que luego se demostró mentira. Entonces, yo entiendo que estos documentales son peligrosos, pero claro, no puedes proteger al mundo de todo, no sé, es un debate peculiar. Un tema el de los antivacunas, que va también, entiendo, íntimamente ligado, aunque sería objeto de otra conversación distinta, a esa idea también subyacente de que todas las empresas farmacéuticas en verdad son una mafia que primero sueltan una enfermedad para poder enriquecerse. Eso también siempre subyace, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto nunca se ha demostrado. Por ejemplo, esto se dice mucho en la homeopatía. A mí me hace gracia cuando un amigo me dice, claro, la homeopatía no triunfa porque las grandes farmacéuticas no les interesa, o sea, que funcione, porque para vender sus productos. Y yo le digo, alma cándida, o sea, alma de cántaro. ¿Quién vende? Tú cuando te vas a comprar un producto homeopático, mira a ver quién te lo vende, porque te lo vende Novartis, te lo vende Sanofi, te lo vende... O sea, si eso funcionase, te lo venderían ellas encantados de la vida, es decir, y que vayan a crear, bueno, ahí ya entra lo que tú quieras creer, que maten a millones de personas para... no lo sé. Sí. Ahí entra lo que tú quieres creer. Yo lo que te propongo es... hay tantas conspiraciones que es imposible analizar y te llegan tantas cosas al WhatsApp. Yo lo que te propongo es aplicar a estas dos teorías que estábamos hablando y en general, para que cuando a alguien le llegue una noticia, poder aplicar lo que los escépticos llamamos el método escéptico, ¿no? Sí. Cómo comprobar si algo tiene visos de ser realidad o no, si te parece. Sí, adelante, por supuesto. Vale, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es preguntarnos, ¿la fuente es creíble? ¿La fuente de dónde viene? No es lo mismo alguien que te escribe un WhatsApp todo en mayúsculas y poniendo mándaselo a todos tus contactos, no sabes quién es, que un artículo de New York Times, ¿no? Efectivamente. Eso para empezar, ¿no? Es muy importante la fuente, porque por WhatsApp hoy en día recibes cada cosa, salvo bueno, que sea un enlace tal, pero en general, si te dice pásalo, 99% de posibilidades de que eso es mentira. Claro. Luego la lógica, cuando te llega una noticia de estas, ¿no? Aplicar la lógica, digamos, esto es como el mundo funciona normalmente, tiene cierta lógica. Aquí aplicamos el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Es una explicación sencilla, creíble. Vamos a poner un ejemplo.
En el caso de estos dos, lo de la fuente creíble, evidentemente, tú dices, Luc Montagnier, premio Nobel, dice, soy todo oídos. Efectivamente. Te llega una entrevista a un programa de televisión, el documental, bueno, ahí ya es otra cosa, ya son redes sociales, tal. Luego, ¿son lógicas estas teorías? Esto pasa, por ejemplo, como con lo de las pirámides, ¿no? Que estará mucha gente que cree que no pudieron ser los egipcios, porque... Sí. Entonces dices, ¿qué es más fácil? ¿Que fuesen los egipcios que tenían miles de esclavos todo el tiempo del mundo y solo era poner una piedra encima de otra? ¿O que viniese una civilización extraterrestre de la antigua Atlántida? Sí. Entonces vamos a usar la navaja de Ockham y vamos a ver qué es más sencillo, ¿no? ¿Qué es más sencillo, efectivamente? ¿Qué es más sencillo? Luego, y aquí está, para mí casi es la más importante de todas, ¿no? ¿Qué otras cosas dicen esas personas? Las personas que afirman... esa teoría o ¿qué otras cosas afirman? Y aquí es donde empiezan los problemas, en estas dos teorías. Vamos a Luc Montagnier y vemos que es una persona totalmente desacreditada en el mundo científico. Ahora está considerado un bufón. Por ejemplo, en el 2009, cuando le dieron el premio Nobel y claro, ya estás por encima del bien y del mal, publicó un artículo en una revista suya sin que otros lo comprobaran, tal, en el que dice que el ADN produce unas ondas electromagnéticas que quedan en el agua. Es un poco como la homeopatía, ¿no? La memoria del agua, ¿no? Sí. Tú cuando tomas un producto homeopático, ahí no hay nada, pero está la memoria de que ahí hubo algo. Sí. Bueno, pues Luc Montagnier fue por ahí y entonces, claro, los homeópatas lo abrazaron como una revelación y posteriormente, claro, y él tiene casi 90 años, ya no tiene financiación para estas cosas, y cuando lo soltó en una conferencia en 2011 con 70 premios Nobel delante, se quedaron con la boca abierta como diciendo, pero Luc, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Y luego da conferencias con los antivacunas, que provoca autismo, todas estas cosas. Entonces, este hombre... Hasta aquí has gastado 2 minutos en investigar un poco. Es un hombre que está totalmente desacreditado ahora mismo en esta parte. Evidentemente, todo su trabajo anterior no, pero como dice Laura, yo soy viejo y puedo hacer lo que quiera. Sí. Entonces, no hay pruebas. Si mañana presenta pruebas fehacientes de algo, pero hasta ahora, después de la teoría esta de las ondas electromagnéticas del ADN y tal, ha estado muy callado, porque nadie ha podido replicar esto, ¿no? Claro. Entonces, esto ha pasado con la fusión fría, ¿no? A finales de los años 80, hubo un científico que dijo, he descubierto la forma de crear fusión en frío, ¿no? Primera página en todos los periódicos del mundo, porque eso sería la solución a todos nuestros problemas energéticos. Nadie pudo replicar aquello. Aquello fue uno de los mayores bluffs de la historia de la ciencia, ¿no? Y con estas teorías pasa igual. La señora Mikovic, pues bueno, estuvo en la cárcel por robar datos de una empresa en la que estuvo. Sí. Hizo un estudio que publicó en Science en el que luego tenía fallos de metodología porque ligaba el autismo con un retrovirus de ratón, pero eran pruebas contaminadas y se retiró el artículo. Entonces, a partir de ahí quedó muy resentida y se ha dedicado, bueno, ya te he leído las cosas que dice, bueno, son para echar a correr. Totalmente. Luego hay que mirar qué detractores tienen estas teorías, ¿no? Aquí ya hasta ahora, ponte que hemos gastado 4 o 5 minutos. Entonces tú miras Luc Montagnier tal y ves que tiene pues el 90%, el 95% de la comunidad de biólogos en contra suya, porque en estas teorías, no en estas teorías, sí. Porque dice cosas que no puede probar, que ningún otro biólogo en su laboratorio puede probar ni demostrar. Entonces, no hay datos. Simplemente son teorías que propone, pero sin ningún dato y encima teorías rarísimas, ¿no? Porque, vamos, lo de la homeopatía a día de hoy es una cosa... Y luego, para acabar, hay más, pero bueno, que se puedan aplicar. Presentan evidencias positivas o negativas. Es decir,
estas personas que dicen estas cosas presentan evidencias positivas, es decir, hay un estudio en el que dice que las mascarillas son perjudiciales, nadie debería usar mascarillas. El estar encerrado 2 meses perjudica tu sistema inmunológico. No, eso puede pasar por el efecto del estado bajo de ánimo y tal, pero no en sí por estar aislado. Las vacunas matan millones de personas al año, o a lo mejor salvan muchas vidas al año, ¿no? Muchos millones de vidas al año. Y entonces ellos presentan evidencias negativas. No, es que no quieren que lo sepamos, es que es una élite que controla todo esto, es que no me dejan hablar, es que ellos dicen. Entonces, yo creo que haciéndote estas pocas preguntas con una noticia de estas que te llega y teniendo en un aparatito como este, prácticamente todo el saber de la humanidad a nuestro alcance, no tenemos por qué estar esparciendo bulos ni estas cosas, ¿no? Hay que tener un mínimo de cuidado. Sin duda, y fomentar, cómo no, el pensamiento crítico y el no creerse, en principio, claro. Bueno, pues todo lo primero que nos llegue al teléfono, bueno, aunque ni siquiera creer lo que yo te estoy diciendo ahora, evidentemente, porque yo tampoco hay que pasar por esas fases, mirar, a ver, ¿te suena? ¿Te parece lógico lo que yo te estoy diciendo? No creerse en principio nada, ¿no? Claro. Claro, fomentar, como digo, ese pensamiento crítico. Bueno, el caso es que más o menos la incógnita permanece. ¿Qué ocurrió? ¿De dónde nació? ¿Dónde surgió? ¿Quién? Si hubo mano humana dentro de la creación del mismo. Bueno, pues todo continúan siendo dudas, incógnitas, y mientras tanto, bueno, pues esa zona cero, ese mercado de los alimentos de Wuhan, no sé si a día de hoy continúa cerrado a cal y canto y perfectamente protegido por las Fuerzas Armadas, en este caso de China. José, hablamos más adelante, porque esto entiendo que va a tener una segunda, una tercera, una cuarta y quinta parte. Sí, evidentemente. Ahora mismo ya se me estaban ocurriendo más cosas que dejaremos para una tercera entrega, porque la cosa está que arde, de verdad. Claro. Y por siempre supuesto. Está bien aclarar estas cosas. Por supuesto que sí. Pues encantados de saludarte, encantados de que todo vaya bien, y hablamos en unos días. Perfecto, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, pues ya lo saben, se mantiene esa incógnita, iremos, bueno, pues dando pasitos de bebé, bueno, en torno a la misma. ¿A dónde nos vamos ahora? Esa publicidad, y en un momento volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Se trata, sin duda, del centro comercial de referencia en Asturias. Hablamos de Parque Principado. Ha experimentado variaciones a lo largo de su historia, desde que comenzó a abrir sus puertas y a recibir asturianos. Ha atravesado quizás su momento más difícil durante todo el tema del confinamiento causado por el coronavirus, pero ahora ya ha reabierto sus puertas y se prepara ya para afrontar el fin de semana que ya tenemos encima, unas visitas masivas por parte de los asturianos. Las medidas de seguridad están ya en marcha, esas medidas de seguridad sociosanitarias, y el volumen de comercios abiertos supera el 80%. Parque Principado reabre sus puertas. Entonces, ¿cómo afrontan su primer fin de semana de reapertura? Bueno, lo primero, con mucha ilusión. Han sido 2 meses en el que, por estas circunstancias, hemos tenido que estar cerrados, y tanto nosotros como los trabajadores del centro comercial, como los inquilinos, pues estamos deseando que llegue el fin de semana y que así se prolonga, bueno, pues el buen comportamiento que hemos tenido durante esta semana.
La salud es sin duda lo más importante. Desde el momento de la reapertura, a principios de semana, ya se pusieron en marcha pues las medidas más importantes para garantizar que las visitas y las compras se produzcan en las mejores condiciones. Estas medidas ahora se refuerzan, básicamente con 3 pasos muy sencillos: 1, 2 y 3. En Parque Principado hemos desarrollado un plan de acción que tiene 3 ejes fundamentales: seguridad e higiene, distanciamiento social y concienciación, basados en el proyecto Six Feet Retail de Cushman & Wakefield, es la empresa gestora del centro comercial. Y esos 3 ejes aplicados a todas las zonas y áreas del centro comercial nos dan un total de unas 350 medidas que, como ves y como bien dices, están implantadas y van desde las entradas, donde tenemos un control de aforos, donde tenemos unos puntos de espera en caso de tener que hacer espera, donde tendremos personal de seguridad. Una vez que entra el cliente se va a encontrar con un dispensador automático de gel y es una serie de vinilos en el suelo que le va a indicar los flujos de circulación que hemos definido para evitar siempre el cruzarse y el mantener esa distancia de seguridad. Pues luego estas medidas se replican en los aseos, donde también tendremos un control de aforo, en las salas de lactancia. Hemos reforzado nuestro personal de limpieza, todas las noches se desinfecta de forma completa el centro comercial, con especial incidencia en los aseos y en las salas de lactancia. Durante el día tenemos un equipo de limpieza específicamente limpiando todas aquellas áreas que pueden ser susceptibles de ser tocadas, pues como botones de ascensor, como pasamanos, como las puertas. Y esto se completa con muchísima comunicación en todo el centro comercial, recordando todas estas medidas de seguridad, de distancia, de higiene de las manos, por supuesto la mascarilla. Han sido varias semanas de duro trabajo antes de la apertura, pero estamos muy satisfechos de todo el proyecto que hemos realizado y de cómo la gente, nuestros clientes, lo están recibiendo. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces el fin de semana? ¿Qué volumen de comercios van a abrir sus puertas? Recuerden, volumen de comercios es volumen de empleo. En un principio, el lunes hemos abierto con un 80% de los operadores abiertos y a lo largo de estos días se están sumando el resto de operadores que por diferentes motivos han tenido que retrasar, pues por protocolos de limpieza, por procesos laborales. Y de cara al fin de semana pues esperamos contar con la inmensa mayoría de tanto operadores de moda y de servicios como de restauración abiertos. Y recuerden que cuando este fin de semana estén en casa y les pregunten ¿qué podemos hacer?, que tienen una variadísima oferta de ocio y restauración, en donde en Parque Principado ya ha abierto sus puertas y afronta su primer fin de semana. Creo que no hay duda que tenemos la mejor oferta comercial de todo el Principado de Asturias, incluso de otras regiones limítrofes, y luego sobre todo pues que aquí todos los trabajadores hacemos muchísimos esfuerzos para buscar la comodidad de nuestro cliente, ¿no? Y yo creo que todos los visitantes que tenemos se sienten muy a gusto en Parque Principado, la consideran como su segunda casa y para ellos siempre es una experiencia nueva y divertida el venir a Parque Principado. Han sido 2 meses sin vernos. Os estamos esperando a todos. Hemos trabajado para garantizar una visita segura para todos los que estamos en Parque Principado y aquí os esperamos con nuestra oferta y con nuestros restaurantes y nuestras tiendas. Os echábamos de menos.
Bueno, pues esa es la oferta o una de las ofertas de ocio, de comercio y de restauración que tenemos sobre la mesa para este fin de semana. Nosotros nos vamos, volvemos el martes, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, disfruten del fin de semana, respeten la distancia social de seguridad sanitaria y usen la mascarilla. Hasta el martes. Chao.